silencio. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y que no tengan frío. Sí, eso charlábamos hace un ratito. Hoy tenemos que continuar, ¿se acuerdan? Que la semana pasada estuvimos hablando sobre accidentes que iniciábamos, no era un nuevo módulo, sino un nuevo tema. Dejábamos un poquito las leyes, no las dejamos totalmente, ¿sí? Las vamos a seguir mencionando en algún momento, pero ahora vamos a ir a un tema en sí, que eran los accidentes, ¿sí? Decíamos, como una definición para que podamos mencionarla, que era un suceso repentino, ¿sí? A causa, bueno, acá podría ser de daños que podía ocasionarle a la persona, al trabajador, al recurso humano, por las instalaciones, ¿sí? Que no estén en óptimas condiciones o no estén totalmente habilitadas, y bueno, la maquinaria también, ¿no? Que en ese caso no tenga un mantenimiento o que no se haya colocado, en ese caso, tal vez algún rotulado o que no la hayamos tal vez colocado hacia un costado, ¿no? Bueno, diciendo que no está apta para que nosotros podamos utilizarla. O en este caso, los trabajadores, ¿sí? Nos queda por analizar las causas de los accidentes. Son muchas. Tenemos básicas y otras que son inmediatas, ¿sí? Vamos a ir analizándolas a cada una, ¿sí? Que esto va a dar muchísimo para, bueno, para rendir, tenemos muchos conceptos, ¿no? Y está muy bueno todos estos temas porque capaz que cuando terminemos el módulo 3 vamos a hacer un pequeño práctico de aplicación, ¿sí? Yo les había comentado, ¿se acuerdan? Que tal vez iban a elegir alguna, no sé, alguna empresa, alguna industria donde ustedes viven y hacer un pequeño análisis, ¿sí? Esto les va a dar la posibilidad a que tal vez sean tenidos en cuenta en algún momento que necesiten personal o cuando yo acá ya estoy preparándome y bueno, cuentan conmigo cuando finalice el cursado, ¿sí? No falta, yo sé que recién estamos dando unos primeros pasos, pero vamos a ir armándolo, ¿sí? Vendría a ser como una especie de síntesis de lo visto, ¿sí? Y de aplicación. Después, cuando llegue el momento, les voy a decir cómo lo vamos a trabajar. Y capaz que nosotros, este trabajo sea el final práctico que tengan ustedes, ¿no? La entrega de ese trabajo que va a ser subido en ese caso al campus. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo se hace, ¿no? Yo tengo que habilitarlo para que ustedes puedan subir los trabajos prácticos. Pero por supuesto que no los vamos a dejar solos. Vamos a grabar un videíto explicativo, así ustedes hagan este paso a paso. Estoy hablando de final, ¿sí? Pero falta un rato, falta mucho, pero para que vayan pensando cuál podría ser la industria que ustedes elijan, ¿sí? Tal vez puede ser hipotética, no, que no hagan esa visita y que ustedes puedan hacer una aplicación de acuerdo a lo visto, también puede ser, ¿sí? Porque algunas veces no, a pesar de presentar los permisos, todo, no nos dejan, porque ellos creen que uno va a investigar. No, uno no investiga nada, uno va a intentar llevar a la práctica lo aprendido, nada más, ¿sí? Pero bueno, volvamos aquí al tema que estábamos viendo, las causas, ¿sí? De los accidentes. Yo dije que vamos a dividirlas en dos grupos. En primer momento, vamos a hablar de las causas básicas. Después vamos a hablar de las causas inmediatas, ¿sí? Pero falta un poquito. Miren por qué nosotros debemos conocer estas causas básicas. Las vamos a subdividir, diríamos, ¿no? En factores personales y en factores que tienen que ver con el trabajo, ¿sí?
¿Cuál sería la división entre uno y otro? Bueno, factores personales que el trabajador está implicado en este caso, ¿sí? Y en los factores de trabajo que desde la organización, desde la empresa, desde la industria, no tenga las maquinarias tal vez o no cumpla con lo establecido, ¿no? No cumpla con las leyes, ¿sí? Bueno, ahí hacemos la primer gran división. Acá hay una serie de ejemplos. ¿Por qué lo vamos a mencionar a cada uno? Porque cuando ustedes hagan el trabajo de aplicación, pueden tomar algún ejemplo de estos que vamos viendo en clase, ¿sí? Pueden ir haciendo, tal vez ahora mismo, ir marcando aquello que es importante, ¿sí? Para ese fin, que va a ser de aplicación. Fíjense, factores personales. Acá, ¿quién es el implicado? El trabajador, ¿sí? ¿Quién es el que puede desarrollar tal vez un trabajo sin estar preparado? Bueno, acá seguro que falta capacitación, ¿sí? O tal vez está en un sector donde todavía no está totalmente adaptado, ¿sí? Falta de motivación, ¿no? Bueno, aquí también puede ser donde no se brinde tal vez las capacitaciones, o tal vez puede ser que ya hayan tenido varias situaciones de llamados de atención o no hay una buena relación con los pares, entonces el trabajador en este caso no va a estar totalmente motivado. Fíjense acá, esto es fundamental y que no deberíamos nosotros, ni las personas que nosotros vamos a tener a cargo. Tratar de ahorrar tiempo, ¿sí? Y esfuerzo y hacer de manera rápida nuestras actividades. Bueno, no, esto puede traernos serias consecuencias, ¿sí? No lo vamos a permitir. Fíjense acá, tal vez queremos llamar la atención que puede suceder en algún momento cuando nosotros estamos disconformes o el trabajador está disconforme con alguna situación y queremos hacerla notar, ¿sí? Entonces acá tal vez nos sentimos inseguros, tal vez estamos con un poco de bronca por algún llamado de atención que consideramos que no era bien habido o no era esa la causa, ¿no? Entonces acá también podemos lograr dispersarnos y tener en este caso un accidente. Fíjense acá, también puede ser existencias o problemas de discapacidades físicas, ¿sí? Cuando puede darse una situación, cuando se reincorpora un trabajador luego de un periodo, tal vez de rehabilitación, de un periodo de licencia y todavía sus facultades no están al 100%, más allá que ya tienen el acto permitido, ¿sí? Puede darse, ¿sí? O en este caso puede ser que tal vez el trabajador esté pasando alguna situación en, en su vida, tal vez personal, y bueno, se dispersa, ¿sí? Puede darse también. Entonces acá el factor, ¿quién sería? El trabajador es el que no presta tal vez la debida atención y se produce ese accidente, ¿sí? Pues tenemos las otras, ya serían en este caso las que tienen que ver con el trabajo, ¿sí? Con la industria, tal vez la empresa, el lugar a donde ustedes vayan a ejercer y tengan el personal a cargo, ¿sí? Sería aquellos requerimientos no cumplidos. Si lo sintetizamos de esa manera, creo que lo vamos a comprender mucho mejor. Ya tienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué colocamos varios ejemplos? Les digo, les pueden ser útiles para ese trabajo final o de aplicación que van a hacer, ¿sí? Fíjense acá, falta de normas, ¿sí? Bueno, puede ser que no estén estipuladas correctamente, ¿sí?
Por eso decimos normas de trabajo inadecuadas. Bueno, acá seguro que no está la presencia tal vez de un licenciado o un auxiliar en seguridad e higiene, o tal vez el supervisor no ha sido totalmente correcto, ¿no? En mencionar tal vez regímenes o normas, ¿sí? Y pueden suceder estas situaciones. Esto también es fundamental. Fíjense, diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas. Bueno, acá no podría suceder si se hiciese un muy buen control, un seguimiento, ¿sí? De aquellas máquinas que están en un periodo de mantenimiento o que están defectuosas, ¿sí? Eso también hay que hacer un llamado, ¿sí? Y en el caso que pase esta situación, hacerlas un lado, si así fuese, para que el sector que se dedica a esta actividad pueda, ¿no? Bueno, realizarlo, mejorarlo, arreglarlas, hacer ese mantenimiento. Hábitos de trabajo incorrectos. Bueno, aquí este es un tema, una temática para capacitar, ¿sí? Que podrían ustedes implementarla. Dijimos, y lo vamos a marcar muchísimas veces, nosotros al iniciar nuestro trabajo vamos a dar las pautas establecidas, mencionamos tal vez políticas, mencionamos todos los aspectos y requerimientos, ¿sí? Pero pueden suceder en algunas veces por confianza, como lo dije, ¿sí? Bueno, en la confianza está el peligro y podemos tener hábitos tal vez o alguna conducta no adecuada, ¿sí? Este también, fíjense, uso o desgaste normal de los equipos, aquí no hay mantenimiento en ese caso, ¿sí? Desde el área correspondiente no se ha realizado o no se ha rotulado normalmente. Uso anormal e incorrecto de los equipos. Bueno, aquí también, ¿no? Hasta podría llegar a ser, en este caso, un factor personal también, ¿no? Podríamos combinarlo y las instalaciones que no estén en las óptimas condiciones, ¿sí? Bueno, estos factores a considerarlo podrían ser causales de accidentes y que serían causas básicas, ¿sí? Luego tenemos otras. Yo dije que íbamos a dividirlas en dos, básicas, y también teníamos aquellas que son inmediatas, ¿sí? Bueno. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos nosotros de actos seguros, actos inseguros, ¿se acuerdan? Si fueron haciendo un seguimiento, seguro que lo van a recordar. En este caso, cuando hablamos de causas inmediatas, nosotros vamos a retraer este concepto, ¿sí? Y vamos a hablar de actos inseguros, ¿sí? Bueno, este concepto también es tema para capacitar y mencionarlo. Hay una serie de aspectos que nosotros sí o sí deberíamos conocer. Fíjense, realizar trabajos para los que no están debidamente autorizados. En este caso, puede ser tal vez el personal que diga, conozco el manejo, pero no, no totalmente, ¿sí? Bueno, acá estamos sabiendo nosotros que eso puede, ¿no?, ocasionar un accidente y es un acto inseguro. No podemos tal vez tener un personal que no haya sido capacitado, haya sido probado, ¿no? Haya logrado el manejo de ese equipamiento o tal vez de esa herramienta. Trabajar en condiciones inseguras, también lo establecimos, ¿no? Acá no puede ser, no puede ser. Esto acá no hay un seguimiento, no hay un control y que esta puede ser causa también de sanciones, ¿sí? Hay que tenerlo muy presente. Bueno, acá hablamos de velocidades excesivas si se manejase algún rodado en ese caso, ¿no? Y no hiciéramos o no respetáramos
aquellas señalizaciones indicadas en las zonas, así que ya las vamos a conocer también. No dar aviso de condiciones de peligro, ¿no? Bueno, acá dijimos, nosotros vamos a ser los encargados de hacer ese recorrido, pero también es necesario que el trabajador lo pueda mencionarlo, ¿sí? Tal vez suceda en el momento de trabajo y nosotros lo hemos supervisado y en ese momento esa máquina funcionaba perfectamente y se da. ¿Cuál sería el acto correcto del trabajador que está o del grupo? Dirigirse, ¿no? Hacia, en ese caso, hacia ustedes y mencionarlo, ¿sí? Y directamente se actúa, ¿sí? Y esa máquina tal vez dejaría de funcionar y tomaríamos a otro sector, o si tenemos otra máquina que esté en depósito, podríamos seguir utilizándola, ¿sí? También pedimos en este caso la colaboración de los trabajadores, ¿sí? Por eso es muy bueno tal vez tener un muy buen trato, un acercamiento tal vez de respeto, ¿sí? No hablamos de acá de amiguismo, nada, no, ¿no? Es un ámbito de trabajo donde nos debemos tratar de manera amable, ¿sí? Después fíjense, no utilizar o anular los dispositivos de seguridad. Bueno, esto es sabido, ¿no? Como se dice, se cae de maduro. No puede suceder esta situación. Tampoco, fíjense, no utilizar las herramientas o equipos que están defectuosos. Saben lo que podría suceder, ¿sí? O que están en mal estado, ¿sí? O que hicieron caso omiso de aquel rotulado o se ha comentado, ¿no? Que esa máquina no se usa. No usar las prendas de protección. Lo dijimos, lo mencionamos también muchísimas veces, ¿no? Eh, el hecho de usarlas constantemente, tal vez sean incómodas, ¿no? Eh, el trabajador también puede llegar a tener en este caso alguna culpa, ¿sí? Por eso es necesario hacerles entender que en ese caso va a riesgo todo su ser, digamos, ¿no? Vista, su cabecita, ¿no? Sus miembros, todo, ¿no? Todo su ser puede suceder alguna lesión, alguna fractura, bueno, es concientizar sintéticamente. Acá fíjense, hacer bromas cuando se está trabajando, ¿no? Acá puede ser que sea un trabajo rutinario, ¿sí? Y para hacerlo tal vez más dinámico, se puede llegar a conversar o hacer en algún un momento que dé risa, ¿sí? No, porque tal vez necesitamos esa concentración y nos dispersamos. Bueno, tal vez dirían ustedes, uy, qué aburrido. No, pero estamos trabajando, ¿no? Donde necesitamos la debida concentración. Fíjense acá, reparar máquinas o instalaciones de forma no completa sería, ¿no? Dejar las máquinas con un mantenimiento a media. No, sabemos que esa máquina o ese equipamiento no está en óptimas condiciones. Puede, ¿no? Ocasionar un acto totalmente inseguro. Adoptar posturas incorrectas, ¿sí? También lo sabemos, cuál podría ser después la consecuencia, ¿no? Las diferentes enfermedades profesionales en este caso, ¿no? Que van a provocar tal vez problemas de columna, de cintura, de rodillas, ¿sí? Que ya las vamos a ir conociendo cuando llegue su momento, cuáles serían, ¿sí? Acá cuando el trabajador tiene a cargo tal vez cargas muy pesadas, bueno, hacer uso de las diferentes fajas, ¿no? Es cuidar la salud, ¿no? Del trabajador. Y eso lo tendrían que comprender, ¿sí? Esto es muy bueno para que ustedes lo mencionen, lo marquen, cuando hagan
ese periodo de inducción, ¿no? O cuando ingresa el trabajador, coméntenle nuevamente, contarles constantemente el uso correcto es muy bueno para hacerlo, ¿sí? Háganlo. Tal vez sea como cansador mencionarlo, pero estamos evitando estos problemas, ¿no? Que después pueden tal vez ser hasta mortales, ¿no? Dependerá la situación. Tenemos las consecuencias. Aquí donde más deberíamos tener en cuenta y hacer hincapié. ¿Cuáles serían las consecuencias? No solo para el trabajador, ¿no? No, para todos los ámbitos en este caso. Las vamos a dividir, ¿sí? Fíjense, vamos a tener en cuenta los trabajadores porque son los que están utilizando tal vez las maquinarias, los equipos. Para la empresa también, ¿no? Porque aquí puede traer algunos problemas con los grupos de trabajadores, ¿sí? Y también decimos en la parte legal, por las sanciones que podrían, bueno, tener, ¿no? Por el no cumplir con los requerimientos, ¿no? Con las normas en ese caso. Fíjense, vamos a ir analizando algunos aspectos. Consecuencias para los trabajadores. Bueno, aquí yo creo que con todo lo que venimos mencionando, ustedes ya se darían una idea, ¿sí? Acá yo les coloqué algunas para que tengan, puedan agregar y puedan aplicar, ¿no? En ese trabajo que van a llevar adelante en unos días. ¿Cuáles podrían ser? Fíjense, lesiones físicas, ¿sí? Cortes, ¿sí? Si así fuese, quemaduras cuando no hacen el uso correcto de sus guantes, ¿sí? Fracturas, ¿sí? En este caso, cuando trabajan en altura, ¿sí? Bueno, y aquí problemas cardíacos. En este caso, aquí debe haber seguro un control, ¿no? Cuando el trabajador ingresa, realiza sus estudios preocupacionales, ¿no? Y allí se solicita electrocardiogramas, ¿sí? Y otra serie de análisis también de rutina, tal vez análisis de sangre, de orina, ¿no? Para conocer el estado de salud, cómo está ingresando el trabajador y si cumple, ¿no? Los requerimientos para determinadas zonas a donde deba trabajar, ¿sí? Hablamos, ¿se acuerdan de las incapacidades temporales o permanentes que dijimos la semana pasada? Bueno, también pueden darse acá. Trastornos emocionales. Bueno, aquí dependerá, ¿no? Tal vez tenemos situaciones laborales que nos están trayendo alguna situación problemática, tal vez tenemos problemas familiares, ¿sí? Puede ser, ¿no? Y aquí decimos recargos de las pensiones sería de nuestro trabajo, ¿sí? Consecuencias para las empresas. Bueno, fíjense las que hemos colocado, que son las normales, las que nosotros podemos llegar a ver en nuestro trabajo cotidiano. Pérdida de productividad, ¿sí? Si tenemos personal que está reducido, tal vez por algún accidente en cadena, por decirles, ¿no? Que puede darse, ¿no? Allí va a haber una falta de productividad. Tal vez podemos solicitar a otra área una rotación de personal que pueda cumplirlo. Sí, pero en ese caso no lo hacen ustedes, ¿no? El área de recursos humanos es el encargado de observar esa situación a través de los diferentes estudios, ¿no? Que se presentan y ellos mismos hacen esa rotación. Si el trabajador o ese grupo tienen un periodo tal vez mínimo de unos días nada más, se soluciona con una rotación. Después,
Si el trabajador tiene para varios días, ya sería como una especie de licencia, el área de recursos humanos necesita, ¿sí? Buscar, ¿no? Inicia la búsqueda de un nuevo personal. Normalmente podemos llevar depende los sectores, ¿no? Hasta 3 meses podemos hacer esa rotación, ¿sí? Pasado ese tiempo, si el trabajador no se incorpora, se inicia la búsqueda, ¿sí? En ese caso no sería un trabajo que va a ser permanente, no va a ser temporal en ese caso, ¿no? Hasta analizar, bueno, el tratamiento o cómo va la evolución, ¿sí? Dependerá. Baja moral de los trabajadores. Bueno, aquí tal vez no están las condiciones aptas, las instalaciones tal vez, o no sé, no hay beneficios. El trabajador se siente totalmente desmotivado en este caso y no cumple, ¿sí? Tiene un ausentismo constante, ¿sí? Llegadas tardes y en este caso puede ser causal de un despido, ¿sí? Pero bueno, ¿dónde impacta? En la empresa. Pérdida de reputación en este caso de la empresa, ¿sí? Si tenemos nosotros eh, un ejemplo, en una empresa donde se llega a través de los medios, se conoce situación que sucedió y que no se tuvo en cuenta tal vez el uso correcto de los EPP o tal vez no se está otorgando beneficios a los trabajadores y llega, ¿no? a varias personas, ¿no? A la población sería, ¿qué pasaría? Acá la empresa, ¿no? Va a perder ese prestigio que normalmente tiene y que siempre se cuida, ¿sí? Ese es uno de los recursos que nosotros en otra área decimos que son los recursos intangibles, ¿sí? Que sería la defensa de la marca que ellos, bueno, con quien trabajan, y la empresa en sí, ¿sí? Pierden el prestigio. Bueno, en este caso, las empresas nunca lo quieren perder, no, porque si no, así va su reputación, su permanencia y su creencia, ¿sí? O sea, las personas van a contar, van a tener confianza tal vez con esa empresa, ¿sí? Es un recurso muy, muy importante que siempre lo valoramos todos aquellos que trabajamos en alguna empresa, ¿sí? Pues fíjense acá, hay otras, ¿no? Costes de sanitarios, ¿sí? Acá la parte de las instalaciones, ¿se acuerdan que lo vimos y lo mencionamos cuando hablamos de la ley 19.587? Las condiciones que deberían tener, bueno, también. Acá, fíjense, aumento de la tasa de ausentismo, ¿sí? Si no lo conocen, ausentismo es un sinónimo de ausentismo, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué pasaría? El personal, como les dije, las condiciones no son aptas, no se está brindando beneficios, bueno, acá el trabajador falta, ¿sí? Y allí puede ocasionar la pérdida de su fuente laboral. Sanciones económicas, en ese caso también para la empresa, ¿sí? Eh, por, tal vez podría ser que llegó a los medios, tal vez que no se está cumpliendo debidamente con los requerimientos, ¿no? Y acá se hacen sanciones no legal por medio del dinero. Restricciones operativas, que en este caso sería limitación para determinados trabajos también, ¿sí? Y bueno, las demandas legales, que también lo hemos mencionado, similares a las sanciones, ¿sí? Después acá, otras consecuencias
para el sistema legal o con el sistema legal, ¿cuáles serían? Todas aquellas que tienen que ver, ¿no?, con sanciones administrativas, ¿sí? Porque no se hizo un buen trabajo, un buen seguimiento, sanciones penales que no se cumplió con las leyes establecidas o resoluciones. Costes de representación legal serían aquellos que se sabía, se conocía las consecuencias y se hizo tal vez un caso omiso, pero es muy, tal vez se cuida muchísimo este ámbito, ¿no? Fíjense que tiene que ver también con el pago, ¿no? Con aquellas personas que realizan actividades súper importantes que tienen que ver para reducir los accidentes. Son aquellos que decimos nosotros un trabajo que hacen los peritos, ¿sí? Cuando tienen que hacer el estudio de las causales y llegar a una resolución, ¿sí? Muchas veces este trabajo lo hacen las visitas, ¿no?, que hacen las aseguradoras, ¿sí? Ellos tienen sus propios peritos, quienes llegan a las empresas, a las industrias y hacen sus estudios, ¿sí? Y después eso pasa a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Bueno, acá es un trabajo, como le dije, es conjunto y se está haciendo un muy buen trabajo, unas muy buenas investigaciones, ¿sí? Que eso lo consideramos favorable. Pero tenemos que seguir profundizando, ¿sí? Vamos a seguir hablando de todos los tipos de accidentes, ¿sí? En este caso, vamos a clasificar los accidentes de trabajo. Fíjense, los vamos a tomar desde dos grupos, ¿sí? Estas preguntas pueden ser de examen, ¿sí? Si ustedes vayan anotando o resaltando tal vez, de seguro van a estar. ¿Cómo podríamos clasificar a los accidentes de trabajo? En dos partes, según la gravedad y según la naturaleza, ¿sí? Acá, bueno, allí pueden ver en esta imagen, ¿no? Tal vez sea muy gráfica, ¿no? Todos los accidentes que podrían, ¿no?, suceder, ¿sí? Fíjense, tal vez algunos que son ergonómicos, otros que tienen que ver, fíjense acá con la mala postura, ¿sí? Acá, bueno, tal vez no sea lo correcto. Aquí, fíjense, en este caso, cuando no se ha tomado las debidas medidas de seguridad con una maquinaria, ¿sí? Bueno, también los vamos a mencionar. Y en este caso, las vamos a conocer y los vamos a clasificar a los accidentes según la gravedad, ¿sí? Acá podemos decir que son leves, graves, muy graves, y en este caso, bueno, los que no nos gustan, los mortales, ¿sí? Donde siempre hay que hacer hincapié en nuestros trabajadores. Ahora vamos a clasificarlos y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que esto también va a ser pregunta de examen. Seguro, seguro. ¿Cómo podemos clasificarlos? Según la gravedad, fíjense. Cuando es leve, en este caso, no tienen ninguna consecuencia, bueno, para el trabajador que impida su trabajo normal, ¿sí? Sería como una situación cotidiana, ¿no? Que no trae un problema de más, ¿sí? Fíjense, ahí les coloqué un ejemplo que puede ser un resbalón, ¿sí? Tal vez pasó por alguna superficie, ¿no? Que era más liso el piso o tal vez trastabilló, ¿no? Pero no trae consecuencias, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo muy, muy común o algunas veces sucede cuando no hacen el atado correcto de sus zapatos, ¿sí? Puede ser tal vez
un accidente tal vez muy común, ¿sí? Pero en este caso no trae secuelas. Es una situación normal como nos podría tal vez suceder a nosotros. Cambia la situación, ¿no? Cuando hablamos de de un accidente según grave acá, ¿no? Ya lesiones que pueden poner en peligro, bueno, la salud, la vida, ¿no? Del trabajador, donde hay que hacer más conciencia. Muy grave, fíjense, estas sí van a traer causas, pero ya decimos funcionales en su cuerpo, orgánicas también, ¿no? En cada uno de sus sistemas, y que acá puede peligrar la vida del trabajador. También hay que hacer conciencia en este caso. Aquellas que no nos agradan muchísimo, pero tienen que ver con el fallecimiento de un trabajador por un error, ¿sí? Tal vez yo dije siempre la confianza, ¿sí? No uso correcto, ¿sí? Tal vez de cuando hay van a trasladarse de altura, ¿sí? No, en ese caso no podemos permitir que ese error pueda traer una causa de muerte. Fíjense, acá fallos en los sistemas de seguridad. Bueno, acá no hubo tal vez un mantenimiento, un seguimiento, un control, ¿sí? Bueno, pueden ser causas de accidentes mortales, ¿sí? Vamos a ir yendo de aquel que es simple, uno que ya pone en riesgo la vida, otro que ya puede acá traer una gravedad mucho más profunda y otro que directamente el trabajador, bueno, deja de existir en ese caso. Y todo lo que implica, que ya también lo vamos a conocer. Tenemos otros, ¿no? Según la naturaleza, dije yo, que los íbamos a clasificar, sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, los veamos. Vayan resaltando para la aplicación. ¿Cuál podría ser normales, sí? Una caída de los trabajadores, caída de objetos, sí, que están trabajando y tal vez no midieron las distancias, sí, y se deslizan o se caen. Pisadas sobre objetos, ¿sí? Tal vez caminan hacia atrás y hay algún objeto que no debería estar colocado en ese lugar, ¿sí? Porque normalmente sabe uno, ¿no? Que las herramientas o equipamientos que se está utilizando deben quedarse en un lugar totalmente visible para que no sucedan estas situaciones. Choques contra objetos, sí, también podría ser. Acá puede ser que queden atrapados objetos, sí, entre medio de algunos equipamientos, podría suceder. Esfuerzos excesivos. Bueno, acá siempre hay que concientizar, ¿sí? Que no lo debemos hacer, no lo deberían hacer, ¿sí? Para eso hay determinadas máquinas, ¿sí? Para que realicen este trabajo, ¿sí? Muchas veces la persona que realiza el trabajador, ¿sí? Quiere superar muchas veces a la máquina, yo puedo, no se puede. Además, si hay una máquina que va a aliviar mi trabajo y que está construida justamente para que haga esa actividad, ¿por qué lo va a hacer el hombre? ¿No? Bueno, también hay que concientizar. Exposición a temperaturas extremas. Bien, ¿no? Analizamos y conocemos, bueno, las temperaturas correctas, ¿sí? Que no produzcan en este caso tal vez una enfermedad o una quemadura, ¿no? Bueno, en el trabajador. Exposición a corriente eléctrica. Acá cuando no hay un mantenimiento de aquellas instalaciones, ¿sí? Que esto no podría suceder porque
hay personal para que realice estas actividades. Exposición a sustancias, bueno, nocivas o lo mencionamos, ¿no? Radiaciones. También dijimos los valores, los parámetros, ¿no? Ya establecidos y en este caso con el uso correcto de su protección, ¿sí? Los EPP. Eso ya, creo que ya lo dije tantas veces que ya lo van a saber constantemente. Aquí fíjense que pueden ocurrir en cualquier, no es solamente de trabajos en altura o un trabajo cotidiano, todo momento puede darse, ¿sí? Entonces es necesario, fíjense, que se capacite al personal en estas situaciones. Esto es una temática, ¿sí? Que desde cuando el trabajador ingresa, es muy bueno brindar con lujos de detalles todo esto que nosotros estamos mencionando, ¿sí? Para que ellos tengan un respeto, ¿sí? Eh, hacia aquello que les podría llegar a suceder, ¿sí? Después fíjense que tenemos para conocer, yo les decía, el método SCRA. No se dice SCRA, CRA, ¿no? No, nunca lo mencioné. SCRA. Es un método que nos va a servir a nosotros para identificar las situaciones y resolver situaciones que tengan que ver, en este caso, con los accidentes. Utilizamos estas palabritas, fíjense, este es como una especie de abreviatura, ¿sí? Tiene que ver, la S es síntomas, ¿sí? La C de casa es causa, ¿sí? Después tenemos la R, que es de remedio, tenemos la A, que es acción. Por eso se llama así, ¿sí? Justamente este método, nosotros lo vamos a detallar, vamos a ver un ejemplo totalmente práctico, ¿sí? Que sirve, fíjense, ¿para qué? Para que se pueda analizar las causas de aquel accidente con los que nosotros vimos, ¿no? Tal vez puede ser aquellos que tienen que ver con un factor personal o con un factor de trabajo, ¿sí? Bueno, nosotros lo podemos utilizar. Y también tiene que ver, ¿no? Con los incidentes, ¿sí? Que ya vamos a mencionar cuáles serían. Es súper útil este método. Tengan en cuenta qué significa esta abreviatura, ¿sí? Recuérdenla, síntoma, causa, remedio y acción, ¿sí? Es muy, muy utilizado este método, ¿sí? Acá tienen en esta imagen, está mucho más sencillo y más claro o más explicado. Fíjense, lo vamos a analizar. Qué lindo esto, cada vez se pone más bonito. A ver, lo analizamos y lo veamos. Ahí van a ver. Esta imagen que explica muy clara todas las situaciones. Fíjense, tenemos la primera letrita, ¿no? De este método que decíamos SCRA, síntoma. ¿Cuál sería? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo inicia? ¿No? Deberíamos definir el problema. Vamos a analizar en un ratito con un ejemplo, ¿sí? Vamos a mostrar la necesidad, ¿sí? Después vamos a definir la finalidad, vamos a fijar las restricciones, ¿sí? Y proponer un plazo que tenga que ver con esa situación. Vamos a ver las causas. Recolección de datos, se hace una investigación, sería, ¿sí? Presentación de los datos, ¿no? Luego viene buscar posibles causas. Uy, empiezan a surgir muchas causas y tal vez nosotros ya las habíamos notado, ¿sí? En ese plan que nosotros decíamos la semana pasada, que muchas veces hacemos un recorrido y fijamos aquí puede ser causales de accidentes. Bueno, allí normalmente se da. Definir la causa principal, que sería lo correcto, lo principal, ¿sí?
Después tenemos remedio, formular posibles soluciones, ¿sí? Después evaluar las soluciones y elegir la mejor. Bueno, de todas aquellas que puedan surgir de aquellas causas. Después tenemos obtener la aprobación para la resolución elegida. Una vez que nosotros hayamos evaluado la solución, vamos a analizar cuál sería la causal correcta. Y acción, fíjense que utilizamos estos verbos, ¿sí? Que sería planificar, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a controlar o llevar ese seguimiento, cómo vamos a tener que ir resolviendo y fijando y analizando cada situación. Y luego garantizar que no vuelva a suceder, ¿sí? Este método se utiliza ya, bueno, hace muchísimo tiempo, pero nosotros, para poder realizar este método, tenemos que conocer todos los pasos, ¿sí? Que lleva realizar este estudio, ¿sí? Fíjense, son 4 pasitos para conocer y que tienen una serie de interrogantes cada uno. Fíjense, este cuadro que les voy a mostrar es súper útil y lo van a entender mucho mejor. Yo estoy segura. Fíjense, los pasos de este método SCRA. Primero, ¿qué deberíamos hacer? Hablábamos de síntomas. El primer paso, bueno, se describe el incidente o el accidente. Vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Sería nuestra primera pregunta, ¿verdad? Y deberíamos utilizar estos interrogantes. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? ¿Sí? Es muy sencillo, tal vez en nuestra vida cotidiana, en una circunstancia normal, hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿En qué área fue? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿No? Nos hacemos esas preguntitas. Y después vamos a pasar a el segundo pasito, que es las causas. Se utiliza también una serie de preguntitas, ¿sí? Parecidas a las anteriores. ¿Qué sería? Para que nosotros podamos profundizar y conocer totalmente la causa, ¿sí? Decimos de raíz. Tenemos que conocer realmente por qué pasó. Y la pregunta correcta sería, que nos faltó aquí en la anterior, sería ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó? ¿Dónde fue la falla? ¿Será porque no hubo mantenimiento, porque los trabajadores no tenían las EPP de manera correcta, o las instalaciones no estaban no eran las correctas o no estaban seguras? ¿Sí? Es la pregunta que nos faltaba, como para ir cerrando la idea. Luego viene el tercer paso, es el remedio, ¿sí? Acá, ¿qué deberíamos hacer? Es como cuando alguien está enfermo, vamos a decir. Vamos a tomar como un ejemplo, tal vez, ¿no? Vamos a ver las posibles causas o las medidas que se deberían llevar para evitar que vuelva a suceder alguna de estas situaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que considerar, por supuesto, medidas correctivas, que decir solucionar, ¿sí? O todo aquello que hicimos mal, hay que corregirlo para que no vuelva a suceder tal vez un accidente leve, vamos a decir, ¿sí? No vamos a ir a los demás, ¿no? A grave, muy grave, no, no. Vamos a ir solamente con uno leve. Prevenciones, ¿no? Aquí nos ponemos a trabajar. ¿Cómo podemos hacer para concientizar a los sectores, ¿sí? Donde ocurrió esta circunstancia, ¿sí? No puede volver a suceder. Y el último pasito ya es acción. ¿Qué hacemos?
vamos a planificar cómo podríamos implementar esos remedios, ¿sí? Para subsanar toda situación. ¿Qué hacemos? Bueno, primer paso sería hacer una especie de descripción de la medida que se va a tomar, que es como una especie de informe, ¿sí? Después vamos a ver quién será el responsable de llevar adelante esta actividad. Y sí, vamos a fijar, por supuesto, una especie de fecha, ¿no? Un plazo para que se pueda llevar adelante, ¿sí? Este método se utiliza muchísimo. Es uno de los que permite, como les dije, poder analizar todos los accidentes. Fíjense, en este ejemplo, yo creo que aquí vamos a aplicar este método o metodología, también se le menciona SCRA. Veamos el ejemplo. Fíjense, lo leamos, está especificado una circunstancia y está explicado cuáles serían las preguntitas en cada una de esos pasos. Fíjense, vamos a leer totalmente textual. En una planta industrial, ¿sí? Un empleado sufre un pequeño incidente debido al mal funcionamiento de una máquina. Ahí tenemos una razón. El equipo, ¿no? Acá tienen esta abreviatura, ¿no? Que ya la vamos a mencionar también, que es PRL, que es Prevención de Riesgos Laborales. Incorporamos otra palabrita nueva, a incorporarlas en nuestra cabecita. Decide utilizar el método, bueno, este, SCRAP, para investigar lo ocurrido y prevenir futuros accidentes. Miren la importancia que tiene, ¿sí? Vamos a ir a la aplicación. La primera letrita era síntomas, ¿verdad? Bueno, el trabajador tuvo un incidente en el brazo. Quedó atrapado en una cinta transportadora. Miren ese accidente, ¿no? Incidente. Se recogen los detalles del incidente a través de estas preguntitas que dijimos, las vimos hace un ratito. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Quién estaba involucrado? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Hacemos estas preguntitas y vamos analizando todas las circunstancias. Tenemos la causa. Se utiliza, decimos nosotros, hablamos de 5 por qué, ¿sí? Decimos, porque el brazo del empleado, ¿por qué el brazo del empleado quedó atrapado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La máquina, ¿no? Que él estaba trabajando, en este caso esa cinta, ¿no? No estaba en mantenimiento, no estaba funcionando de manera correcta, ¿sí? O tal vez el trabajador, sin querer, sin darse cuenta, introdujo su brazo, ¿sí? Bueno, habrá que analizarlo. Tal vez usted diría, ¿cómo puede suceder que el trabajador introduzca su brazo? Bueno, se da, ¿sí? Veamos. Porque la máquina no se detuvo a tiempo, esa puede ser una de las causas, ¿sí? Porque no se detuvo a tiempo, porque el sistema de emergencia no respondió. Porque, ¿qué pasó aquí? ¿No? Vamos viendo todas las causales. Porque no respondió el sistema, porque no había sido inspeccionado adecuadamente. Miren todo lo que puede suceder, ¿sí? Porque no se inspeccionó. Miren esta situación. Porque no había un calendario de mantenimiento regular. Fíjense, ¿no? Todo debe tener un control periódico. En este caso, allí podemos conjeturar una de las razones, que es en este caso, no hubo un mantenimiento regular periódico. Porque no había un calendario. ¿Por qué no había un calendario? ¿No? ¿Por qué? No se fijó, no se tuvo en cuenta esa situación de que las máquinas deben ser mantenidas. Bueno,
porque no estaba definido los protocolos de mantenimiento. Bueno, fíjense todas las causas que deberíamos analizarlas, ¿no? Ahí tienen la aplicación de este método. Falta todavía, nos faltan las últimas dos letritas, que es el remedio y la acción. Veamos. Ya terminamos aquí. A ver, veamos cómo podemos solucionar esta situación, ¿no? Que sería el remedio que decíamos. Bueno, veamos, en este ejemplo. El equipo sugiere varias soluciones, por supuesto. En esta etapa dijimos, ¿no? Surgen varias conjeturas, vamos a ver qué pasó en base a las causales, nosotros vamos a ir profundizando, ¿sí? Fíjense, cómo se analiza por qué no hubo un calendario, en este caso, de inspección, ¿sí? También la capacitación de los empleados, ¿no? Dijimos, personal que tal vez fue a realizar una actividad cuando todavía no estaba apto para realizarla o no tenía correctamente los pasos a seguir o no conocía tal vez esa máquina, ¿no? Bueno, y lo más importante, que siempre lo he mencionado, es el mantenimiento que las máquinas deben tener, ¿sí? O ese rotulado que siempre les estoy mencionando que lo debe tener. Es imposible, ¿no? Acá no se toma conciencia de lo que puede suceder. Acción. A ver, ¿cómo solucionamos esta situación? ¿Qué se hace? Se crea un plan de acción, que es lo correcto, es lo que deberíamos realizar. Se define, por supuesto, el calendario preventivo. Recién se va a tomar en cuenta en qué fecha se debería realizar un control de cada una de las máquinas. Se designan posibles responsables de inspección. Allí estaríamos nosotros en ese caso, ¿sí? Bueno, aquí no se hizo un trabajo correcto, no podría suceder, ¿sí? Todo esto que estamos viendo. Y se va a implementar, por supuesto, mejoras, ¿sí? En los sistemas de emergencia. Bueno, acá también falló todos los sectores, ¿sí? Esto era sabido que en algún momento algún trabajador podría llegar a tener un tipo de accidente cuando nada estaba bien previsto. El sistema de emergencia no está. No había mantenimiento. Tal vez el personal no estaba totalmente capacitado, ¿sí? Para ese manejo de esa cinta, ¿sí? Y bueno, dio lugar a este accidente, ¿sí? Este es un ejemplo que normalmente nosotros lo utilizamos para investigar, ¿sí? Y hacer un análisis de todos los accidentes que suceden, ¿sí? Aquí sí hay una utilización de una serie de fichas o planillas que sabemos completarlas. Fíjense, más o menos, como para que tengan noción cómo sería la estructura que tienen estas planillas, ¿sí? Fíjense, ¿qué sería lo primordial que se debería completar? Bueno, la fecha en que sucedió, el lugar, la hora, totalmente necesario, ¿sí? ¿Quiénes fueron los involucrados en este caso? ¿Sí? Sería ese trabajador, uno solo, era varios, en qué sector, ¿sí? ¿Quién estaba a cargo de esa área? Bueno, el nombre de la empresa, por supuesto, descripción de lo sucedido, ¿sí? Se va a mencionar una pequeña síntesis, ¿sí? De lo que nosotros hicimos, ¿sí? De allí se extrae la información. Vamos a solicitar testimonios, por supuesto, puede ser los pares, los trabajadores, los recursos humanos que acompañaron en ese momento. Necesitamos que ellos hagan su versión
una aclaración, su declaración, podríamos decir también, ¿sí? Luego tenemos conclusión, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la razón. Después tenemos las medidas correctivas, ¿sí? En este caso se puede eh, llevar adelante, por supuesto, un trabajo que debe ser bien realizado, debe haber un seguimiento, ¿sí? Y un control, tal vez quincenal, mensual, dependerá cómo lo estructuren. Pero que se haga ese control, ¿no? Por todo lo que podría traer, bueno, en este caso, menos mal, aquí no lo mencionamos si el trabajador ha perdido su brazo, no profundizamos demasiado, ¿no? Pero puede darse como consecuencia, ¿sí? Bueno, eso es muy importante también mencionarlo y aclararlo y contarlo cuando ustedes capaciten, ¿sí? Después tenemos, que sé que nos vamos a pasar, pero nos queda que conozcamos los programas de seguridad, ¿sí? Nos queda ver, no, nos quedan muchos programas de seguridad, nos queda que nosotros vamos a analizar cómo se realiza esos programas, ¿sí? Tiene una serie de pasos eh, que se los cuento cuáles serían esos pasos a llevar adelante, ¿sí? Ese plan de seguridad permite hacer un seguimiento y poder conocer todos los aspectos, ¿no? Acá participa tal vez desde supervisión, ¿sí? Vamos a tener en claro cuál sería también en este caso las inspecciones que deberían realizarse, las evaluaciones que debemos tener presente y después hay un programa, cómo nosotros lo llevamos adelante a ese programa de seguridad, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos que conocer los tipos de costos relacionados a los accidentes, ¿sí? Tal vez acá me dirían ustedes, relacionado a tal vez en la parte económica, pero vamos a darle la mirada desde nuestro rol, ¿no? Costos directos, costos indirectos en ese caso, ¿sí? Para hacer un estudio profundo de todo este tema. ¿Quieren que nos quedemos un poquito o quieren que lo dejemos para la próxima? ¿Sí? No es mucho, a ver, ¿qué les parece? ¿No? Díganme, ¿qué hacemos? Nos quedamos un ratito que es súper lindo esto, ¿sí? Yo creo que, no sé si les agrada, cuéntenme, ¿les gusta toda esta área? Es, como digo yo siempre, es apasionante, ¿sí? Nos gusta demasiado. Veamos, un programa, nos quedemos hasta las 5:20, ¿será? Yo tengo tiempito, puedo quedarme, eso es lo importante, que yo puedo quedarme con ustedes un ratito más. Veamos ese programa de seguridad. ¿Qué sería cuando yo hablo de un programa? Sería pasos a seguir, puntos a tener en cuenta, podríamos decir, ¿no? Para evitar situaciones que puedan traer tal vez todos los tipos de accidentes que vimos. Sí, fíjense, es el punto de partida, decimos nosotros, es como nuestra base, nuestra ruta, ¿sí? Para justamente poder prevenir los riesgos en el trabajo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Para qué sirve? Me dirían ustedes, ¿y este programa yo dónde lo puedo utilizar? Bueno, primero lo dijimos, hay que mejorar las condiciones que están cumpliendo funciones los trabajadores, por supuesto, en ese caso. Si tomamos el ejemplo que yo les conté, ¿sí? Vamos a tener que, cuando hablamos de ese mejoramiento, hablamos de cumplir con una serie de pasos, ¿sí? Todas las áreas que van a estar implicadas para una resolución y bueno,
que se solucione y que no vuelvan a suceder estas situaciones como las que les mencioné. ¿Quién lo hace? Serían preguntitas, ¿no? ¿Quién lo hace y quién lo propone? Bueno, las personas que están involucradas en esta área, ¿sí? Nosotros podríamos participar en este tipo de programas. Hay una serie de puntitos a considerar, ¿sí? Los vamos a ir analizando uno a uno. Fíjense, esto es muy preciso, ¿no? Por eso hacemos un estudio bastante detallado para que se pueda comprender mucho mejor y ustedes cuando lo apliquen puedan sacar la información de aquí, ¿sí? De los power o del material. ¿Cuáles serían los puntos principales? Aquí tienen, fíjense, los puntos principales son compromiso, promoción del trabajo, seguro, fíjense esas palabras, y saludable. Acá decimos, seguro que se cumplan todas las condiciones. Y saludable es que el ambiente, las instalaciones sean las propicias. Prevenir los accidentes de trabajo. Restituir, bueno, en este caso, ya relacionado a la parte de salud, rehabilitación, ¿sí? Decimos acá recapacitación, ¿no? Cuando nosotros tenemos el personal que se reincorpora y que nosotros debemos capacitar nuevamente a ese personal, ¿sí? Programas para la utilización de tiempo libre. Acá también vamos a considerar, ¿sí? Fundamentalmente en el área administrativa, ya hace un tiempo se estila que en los breaks, ¿no? En los momentos de descanso, que tienen los trabajadores, ellos puedan tener tal vez un sector donde puedan ellos relajarse, ¿sí? Y sean unos minutos de, de relajación total, ¿sí? Y volver a su trabajo cotidiano, rutinario, ¿sí? Algunas veces se estila, ¿sí? Sectores donde pueden encontrar tal vez una pequeña cascada o tal vez un sector donde ellos puedan sentarse con sillones súper cómodos, ¿no? Donde puedan lograr una relajación total y un descanso para continuar, ¿sí? En este aspecto se está trabajando muchísimo, ¿sí? Por todo lo que trae implicado el trabajo continuo, repetitivo que tiene el trabajador, ¿sí? Después acá, fíjense, es necesario que nosotros hagamos un aspecto ya relacionado a la selección y al empleo del personal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta? Bueno, acá serían aquellos que tienen que ver con la salud, con la experiencia en este caso, y que ellos vamos a trabajar la parte de motivación del trabajador, también lo vamos a mencionar. Fíjense, tenemos en cuenta los estudios médicos que ellos ya tenían, los preocupacionales, tal vez un estudio de rutina, ¿no? Que se ha solicitado, o tal vez él deba realizarse estudios de rutina de manera tal vez anual, o tiene alguna patología que no es limitante, ¿no? Y pueda seguir trabajando. Analizamos también aspectos que tienen que ver con la experiencia, el conocimiento que tiene el trabajador para realizar determinada actividad y cómo es la actitud que él tiene, ¿sí? Acá podemos mencionar, como les dije, motivación y satisfacción laboral, ¿sí? A ver, no solo se motiva con el dinero, lo dije siempre. No, tenemos otros factores que son totalmente necesarios y que son motivadores, ¿sí? Condiciones saludables, tal vez los sectores, como les dije recién, que sean los propicios, que se cumplan todos los requerimientos,
que se brinde y se dé diferentes premios por producción, por su trabajo, ¿no? También los analizamos. Pues hay un tercer punto, ¿sí? Que en este caso tiene que ver, decimos nosotros, con el adiestramiento. Ustedes me dirían, uy, qué palabra tan fuerte, adiestramiento, parece como una especie de animalitos. No, no, sería prepararlo al trabajador para que pueda insertarse. ¿Cómo se hace? A través de la inducción. Ese momento que es previo, ¿sí? Cuando el trabajador está por ser contratado, se hace un momento que es con dos etapitas. Una inducción que es general, ¿sí? Presentación tal vez de las autoridades o las más importantes, ¿no? De una empresa. Y luego viene la inducción específica, donde allí estamos nosotros para contarles, bueno, medidas, ¿sí? Usos de maquinaria, sector, llevarlos hacia el lugar a donde ellos van a trabajar, mostrarles las maquinarias, ¿no? Hacer un recorrido, ¿sí? Y aquí puede en ese momento estar presente otra área que es la contable, donde ellos van a trabajar o otorgando en este caso su tarjeta, ¿no? Eh, para su cobro, mencionarle horas extras o darle a conocer que la empresa brinda estas posibilidades, ¿no? Contarle los valores, ¿no? Bueno, estos aspectos de esa área. Después tenemos acá un adiestramiento en nuestra área. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? Bueno, lo vimos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar conciencia. Lo dije, siempre es súper importante que ellos conozcan, en este caso, los riesgos que pueden tener realizando determinada actividad. ¿Cómo los podríamos prevenir? ¿Sí? Bueno, a través de diferentes medidas, que ya las vimos hace un ratito algunas. Lo que podría suceder, ¿sí? Dependiendo del sector, las enfermedades, en este caso, que ya las vamos a conocer cuáles serían, ¿sí? Son muchísimas. Las vamos a clasificar dependiendo los diferentes, tal vez, partes del cuerpo, ¿sí? Así lo vamos a ir estudiando y que cada parte del cuerpo tiene sus determinadas enfermedades, ¿sí? Bueno, causales de nuestra actividad. Hacemos la prevención, por supuesto, sobre los accidentes fundamental. Esto es muy importante, ¿no? Que el trabajador conozca primeros auxilios. Acá es una capacitación obligatoria que se realiza, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros actuar ante una situación de salud antes que llegue un servicio de emergencia? Podríamos nosotros actuar. Muchas veces se salva vidas en este momento. Después, fíjense, que tiene que ver con los equipos de protección personal, que los dijimos, ¿no? Prevención y control de incendios, bueno, acá nosotros vamos a contar en ese recorrido, ¿sí? Cuáles serían las medidas, tal vez podemos contarles en este caso las señalizaciones, las salidas de emergencia, todo lo mejor preparado que esté el trabajador para insertarse. Después sí se puede trabajar sobre los riesgos ambientales, ¿sí? Sabemos que muchas de nuestras actividades producen, ¿no? Contaminación. Bueno, comentarles cómo la empresa trabaja para, bueno, una disminución, ¿sí? O un control en este ámbito. Y bueno, luego ya tenemos todos los riesgos que nosotros tenemos que estudiarlos, que ya los vamos a conocer cuáles serían, ¿no? Físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, ¿sí? Todos estos los vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿sí?
destacando, bueno, destacando y caracterizándolos sería la razón correcta de mencionarles. Después tenemos otro ámbito tal vez ya de muchísima importancia, ¿no? Que en este caso es realizar una supervisación. Qué importante, ¿no? Dijimos, a ver, si no se hace un control, no hay una persona que haya supervisado alguna circunstancia, bueno, siempre se da y tiene que estar presente. ¿Qué harían en esta área? Bueno, vamos a solicitar acá, solicitar o realizar en este caso, prevención sobre los accidentes y cómo deberíamos actuar ante los incendios. Hay una serie de medidas, ¿sí?, que se valoran y se tienen en cuenta. Fíjense, decimos, trabajos que se realizan en zonas tal vez de alta temperatura, ¿sí? Trabajos que se realizan en frío o que utilizan, ¿sí?, frío. Cuando tenga que ver con las excavaciones, también lo analizamos. Los espacios tal vez eh, donde se van a llevar adelante determinadas actividades, un control de las emergencias, que esto es súper importante, ¿no? Que siempre se lo tenga presente. Y vamos a hacer, eh, en determinados momentos, se solicita realizar simulacros, ¿sí? Sería, a ver, cómo actúa, como una situación de emergencia y cómo cada sector debería actuar para ayudar o que ellos puedan, ¿no?, salvar su vida, ¿sí? Acá lo hacemos, se solicita, fíjense, controles de emergencia o realización de simulacros. Es muy importante. Estos los realizan ustedes, ¿sí? Ustedes son los encargados de delinear, programar estos simulacros. Por supuesto que acá necesitamos que el área de recursos humanos dé la orden de cómo podemos, en qué fecha lo podríamos realizar. Tenemos otro factor más. Vamos a ver, la motivación. Ay, qué palabra esta, ¿no? Que en el área de trabajo es tan necesaria mencionarla, ¿no? Fíjense, crear y mantener interés en seguridad. Qué difícil. Crear, concientizar sería. Mantener, hacer capacitaciones constantes o un seguimiento constante de todas estas medidas, ¿sí? Tal vez sea bastante, como digo, tedioso, cansador, rutinario, pero si no lo hacemos, puede terminar en un accidente tal vez totalmente fatal. Sí mencionamos en este caso un aspecto que tiene que ver con la ingeniería. Ustedes dirían, ¿por qué mencionamos en este caso? Bueno, se analiza porque se toma en cuenta el diseño del establecimiento o el sector, ¿no? Y acá vamos a necesitar, por supuesto, la participación de quién es el que ha diseñado. Puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero o pueden ser ambos. Después hablamos de las inspecciones, totalmente necesarias, ¿sí? Acá tenemos de dos tipos, son periódicas y aquellas que se realizan sin previo aviso. Son en el momento, ¿sí? Bueno, estas periódicas están programadas, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo se van a realizar? Con una revisión sistemática, se especifica una fecha, hora, qué sector, cuáles serían los sectores implicados, o en general se va a hacer esa inspección, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, aquellas sin previo aviso es para detectar tal vez el cumplimiento o tal vez muchas veces nosotros descubrimos o se descubren muchas situaciones que no se están teniendo en cuenta y normalmente son las fallas en los equipos, ¿sí?, que pueden ser causales de los accidentes.
Estas inspecciones, ¿no?, periódicas es lo mejor realizarlas para no llegar a una sin previo aviso, ¿sí?, en el momento, ¿sí? Bueno, allí también hay que hacer un estudio, ¿no? Yo siempre voy a hacer hincapié en el seguimiento y en el control. Después tenemos, uy, son varias, ¿no? Tenemos la evaluación. ¿Qué sería en evaluación? Considerar si el trabajo que se ha estado realizando se llevó adelante, qué sector se cumplió o no se ha cumplido, ¿sí? Bueno, acá hay una serie de pautas también, fíjense, serían las medidas, ¿no?, que se analizan si se han realizado o no. Hay algunos aspectos, los analicemos. El ambiente de trabajo, ¿no?, favorable, cuáles serían. Si no es, ¿cuál? Diagnosticamos, ¿no? Si la causal era tal vez en la zona de producción. Bueno, ¿se hizo? ¿Se trabajó? ¿Hubo mejoras o no? Se analiza en este caso los procesos, los materiales, los equipos, los productos que se han terminado de fabricar. ¿Será por los horarios de trabajo? Número de trabajadores también lo vamos a tener presente, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían las medidas que nosotros hemos observado y que deberían contemplarse? Fíjense, eran causales o ruido, que lo he mencionado en algún momento, calor, ¿no? Tal vez las zonas donde se trabaja no cumple con la ventilación correcta, ¿sí? O tal vez en este caso eh, no se cumplen con las condiciones de ventilación. ¿Se acuerdan que podrían ser aquellas que necesitaban una especie de como una especie de chimeneas, ¿no?, que permita una ventilación hacia el exterior muy elevada, que la he mencionado en la ley, ¿no? 19.587 dijimos las, los parámetros que se debía tener. Se toma en cuenta también la iluminación, ¿sí?, que sea la correcta para cada ámbito, ¿sí? Y bueno, los parámetros también para los aspectos que tengan que ver con las radiaciones o sustancias, en este caso, totalmente nocivas. Después fíjense que hay otro aspecto a analizar, ¿no?, que ya tiene que ver con la salud, ¿sí? Nosotros decimos una interrelación médico-ocupacional, la salud en sí, ¿sí? Bueno, fíjense, hay que familiarizarse con esos procesos, ¿sí?, donde está implicado la participación del diseño, la construcción, la modificación de las instalaciones, si no se están cumpliendo o presentan tal vez algunas, algunas o, puede ser irregularidades, o en las medidas que se han tomado se ha observado que no se estaban cumpliendo, ¿no? Fíjense también el almacenamiento, tal vez no era el correcto, el oportuno, ¿no? O no se tenía en cuenta las condiciones en este caso. El uso, el transporte de las sustancias tóxicas, ¿no? ¿Se está haciendo de manera correcta? ¿Sí? ¿En qué sector se colocan? ¿Cuál es el personal? ¿Está haciendo el uso correcto de su equipamiento o no? ¿Sí? Fíjense, recomendar los equipos y ropa de protección, los EPP, que los hemos mencionado y los vamos a mencionar, yo creo que todo en cursado, ¿sí? Después tiene una serie de pasos también para llevar adelante ese programa, ¿sí?, que tienen que ver con los costos, que pueden ser de dos tipos. Ahí los vamos a ver. Seguro que los conocen, que son los costos directos, los costos fijos, ¿sí? Pero acá y en este cuadro están muy clarito la diferenciación
entre uno y otro. Los veamos, fíjense. Cuando hablamos de costos directos, se va a incluir, por supuesto, los gastos de seguro, ¿sí? Contra accidentes, y tomamos en cuenta los gastos médicos, las compensaciones económicas, ¿sí? Que se va a otorgar a los trabajadores. En algunos casos, fíjense, tienen que recurrir a prótesis, traslados, rehabilitación, por supuesto es lo correcto que todo trabajador debe recibir, ¿sí? Y acá hay otros aspectos a tener en cuenta. Fíjense, pérdidas sufridas por las personas, por los trabajadores en este caso. ¿Se acuerdan que dijimos que los trabajadores iban a recibir eh, una especie de seguro, ¿sí? Cuando ellos no podían trabajar? Bueno, acá está. Pérdidas de capital, destrucción de las instalaciones, puede darse en caso de algún accidente, ¿no? Donde se vea implicado también las zonas, ¿no? de trabajo. La pérdida de los productos, ¿sí? Si fue un incendio, pérdida total o parcial, puede ser. Daños en los bienes ajenos, ¿sí? Puede darse también en este caso. Y costos de intervención. Tal vez en este caso tiene que ver con los extintores, ¿no? Que deben estar en óptimas condiciones, con su respectivo mantenimiento, y que es un costo totalmente directo. Después tenemos los opuestos, los indirectos. ¿Cuál sería en este caso? Tienen que ver con la pérdida de producción, ¿sí? Después el tiempo y la producción en sí y lo que se ha perdido, ¿sí? Pero acá también vamos a mencionar al trabajador en sí. Menor rendimiento, fíjense, gastos extras por los trabajos o tal vez cuando se hace horas extras, ¿sí? También lo mencionamos. Los costos que tengan que ver con la capacitación, o pueden mencionarse entrenamiento de los trabajadores, también podemos mencionarlo así, y también tienen que ver con la reducción, en este caso, de la producción, ¿sí? Y lo que implica mantener a un nuevo trabajador en el caso que fuese necesario, ¿sí? En este caso sería cuando debemos contratar a un nuevo trabajador, sí. Y nos queda el último, que tiene que ver con los costos en el ámbito donde siempre tendría que darse para evitar todo tipo de accidentes, ¿sí? Que estuvimos diciendo recién. Cuando hablamos del método SCRA, dijimos, ¿qué pasó? ¿Dónde falló? ¿No? Fíjense, acá están relacionados a algunas inversiones que deberían llevarse adelante, ¿sí? Tienen que ver con los equipos, las instalaciones, los sistemas destinados para salvar la vida, sí, por supuesto, los equipos contra incendios que tienen que estar, que los trabajadores deben tener, en ese caso zonas establecidas, ¿sí? Sistemas de señalización, los debemos conocer, son varios, pero también deben estar visibles en sus zonas determinadas, ¿no? Y que deben ser conocidas por todos los trabajadores, ¿sí? Conocidas y interpretadas, ¿sí? Eso también es muy importante. Se capacita en esa área, ya la vamos a conocer. Los sistemas de alarma, los sistemas de paradas de emergencia, los equipos de protección individual, y después tenemos acá los otros que tienen que ver, ¿no? Con los costos fijos también, o sea, los que sí o sí se deben realizar para evitar todo tipo de accidentes. Bueno, fíjense, ¿no? Tenemos el personal de seguridad,
fundamental, ahí estaríamos nosotros. Servicio profesional, bueno, acá decimos a aquellas personas que conocen de esta área, aunque nosotros también podríamos cumplir esa función porque tenemos conocimiento cómo actuar ante esta contingencia. Las inspecciones, por supuesto, el mantenimiento de todos los equipos, de todas las herramientas, ¿no? Para evitar todo tipo de, bueno, de accidentes. Y después tenemos ya aquellos que son relacionados para que el trabajador que está en esta área, ¿no? de seguridad reciba viáticos, ¿no? Por algún viaje que él deba realizar para supervisar o trabajar en otras zonas, o puede ser también viáticos si desea realizar algún curso de perfeccionamiento, también no se da. Eh, vendría a ser, tendría que contemplarse todos los aspectos, ¿no? Desde instalaciones, el personal a cargo, las sustancias, los productos, ¿no? Todo en general, ¿no? Para evitar estos accidentes como los vimos ahora, ¿sí? Toda la clasificación, los que tengan que ver con el personal, con el área de trabajo, aquellos que derivan a causas que tienen que ver, ¿no? Totalmente básicas, y las otras que vimos que tenían que ver con la parte inmediata, ¿sí? Allí vimos de manera rápida, cumplimos la misión, tal vez nos excedimos un poquito, pero no importa, yo tengo ese tiempo, de ver todo lo relacionado a accidentes, ¿sí? A nosotros nos queda ver la próxima, ver riesgos, ver enfermedades, ¿sí? Y allí podríamos hacer otro cuestionario. O podríamos dividir, si quieren, porque tal vez sea demasiado extenso. Yo dije que en algún momento iba a ser, ¿no? El material es suficiente, es mucho. Fraccionar, ¿sí? Si quieren, podemos tomar los que vimos la semana pasada y hasta accidentes, rendir y tomar después riesgos y después enfermedades, ¿sí? Eso lo vamos a definir después como ustedes lo deseen. O si quieren, vemos todo el módulo y rendimos. Van a hacer muchas preguntitas. Eso lo deciden ustedes. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué dicen? A ver, cuéntenme. ¿No los aburrí? No, ¿verdad? No, estuvo súper interesante. Es nuestra área, me imagino, ¿verdad? ¿O no? Cuéntenme, a ver. Escríbanlo si no quieren hablarme. ¿Eh? Cuéntenme, que es lindo saberlo. ¿Eh? Yo espero una respuesta. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a escribir? Verónica, Ángeles, Fátima, René o José. ¿Eh? ¿No? ¿No les gusta nada? No, no creo. No, no. Imagino que les ha agradado. ¿Sí? Bueno, no hay preguntitas ni nada. Nada, nada. Les dejo este material teórico, el Power, para que ustedes vayan repasando y vayan pensando en ese posible trabajo de aplicación con una industria, una empresa, ¿sí? Donde nosotros podamos volcar todo lo que conocimos ahora, ¿sí? En esa empresa, ¿sí? Pero falta todavía, todavía no estamos debidamente preparados para realizarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver, díganme que sí o que no. Ah, ¿te gustó? ¿En serio? ¿Viste qué bonito estaría? Bueno, hay que prepararse para cumplir de manera correcta, ¿no? Tu actuar.
cuando llegue tu momento. Que así va a ser. Y después, perfecciones, por supuesto, a través de capacitaciones que uno puede ir realizando en nuestra área, que tenemos muchísimas, ¿sí? Ahí está. Bueno, me voy. Uy, nos repasamos, no importa, ¿no? Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Para ver riesgos, y yo creo que riesgos, enfermedades las vamos a dejar para después. Y planteamos cómo hacemos, ¿fraccionamos o esperamos para rendir? Ustedes me dicen, es lo mismo, ¿sí? El examen lo tengo que armar igual, así que ustedes me dicen, ¿fraccionado o todo el módulo? Como lo decidan, ¿sí? ¿Nos vemos? A ver, si no hay preguntitas para hacerme, no, nada, no quieren preguntarme nada, nada. ¿Quedó todo claro? Sí, perfecto. Bueno, entonces lo logramos. Nos vemos el próximo jueves a las 4 para cumplir el horario. Hoy nos repasamos, no importa. Nos vemos, que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana. Habilito los temas para que los lean. ¿Sí? ¿Estamos? Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.